Una historia. Hace 24 años, yo ingresé al Hospital México porque tenía cáncer y yo no lo sabía. Ingresé un 1 de mayo, un día del trabajo en Costa Rica. Y estuve muy mal, la verdad es que pasé un año muy mal, pero gracias a Dios me regaló 24 años más de vida. Y yo no sabía que 24 años después iba a tener un estudio bíblico con ustedes y estar compartiendo la palabra de Dios. Lo que sí me acuerdo es que yo le pregunté al Señor un día que por qué me había llevado al hospital. Y entonces Él no me contestó en ese momento, sino que en el transcurrir de los días muchas almas llegaron a los pies de Cristo. Y entendí por qué es que Él me había llamado a una enfermedad. Yo recapacité. Volví a tomar nuevos bríos y desde esa fecha hasta el día de hoy, ya son 24 años, el Señor me ha permitido servirle. Entonces quería contar eso como testimonio para darle la honra y la gloria al Señor. Me acuerdo la escritura que Él me regaló en aquel momento, porque uno ha leído muchas veces la Biblia, pero a veces no hace ninguna escritura suya. Dice en el libro de Jeremías, dice, yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Y esa fue mi escritura y de eso me valí. Pasé un año de quimioterapia, pasé todo lo que se tiene que pasar, pero la honra y la gloria sea para el Señor. Muy bien. Me imagino que todos hicieron la tarea de haber estudiado nuevamente Mateo 23. Yo recibí algunas notas, pero una me llamó la atención. Esa nota, obviamente, el autor no va a aparecer y tampoco se va a revelar el nombre de quien me la dio. En su oportunidad contestaré otras, pero esta me llamó poderosamente la atención y la vamos a estar estudiando. Incluso la vamos a estar leyendo textualmente. Repito, la persona que la escribe no va a aparecer en ningún momento. Para los efectos de ustedes fue Tere, mi esposa, la que la escribió. Para que no se esté preguntando quién fue, porque eso no tiene ningún valor. Lo que sí tiene muchísimo valor para mí es que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entramos en un proceso de reflexión. Y esta carta me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención por el nivel de reflexión que trajo a la persona, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo le habló, y en esa conversación que tuvo, en ese estudiar de la palabra de Dios, salieron muchas dudas que probablemente estaban ahí desde hacía mucho tiempo, pero que cuando uno se aboca a encontrar la verdad, dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Y el primer paso para encontrar la verdad es la duda. Cuando nosotros tenemos duda de algo, vamos a escudriñar y vamos a estudiar más lo que nosotros tenemos enfrente y el momento que Dios nos regala para disiparla. Muy bien. ¿Tenés la carta, Sergio? Sí. Póngala. La vamos a ir leyendo poco a poco, yo la voy a ir explicando, obviamente solo están versículos. Ahí está. Le digo que esta carta me encantó por la honestidad. Dice, hola, don Danubio, buenos días. Primero que todo, quiero agradecerle por esta oportunidad. Comenté ayer, soy muy nuevo en esto. Ya vamos a regresar a la casa. La casa, la house, la house. ¿Cómo estaba? Bonjour. ¿Cómo se va? Mi familia es católica por generaciones, ¿Cómo se va? pero yo tengo mucho tiempo de estar insatisfecha con la iglesia que me enseña casi nada y lo que hace. He pasado por varias etapas de alejamiento y reencuentro con Dios. Hace un tiempo he sentido la necesidad de buscarlo más, pero de una forma diferente como lo hice en el pasado. Yo nunca he leído la Biblia bien, solo algunos pasajes con mi madre y una vez pequeña, de niña, lo empecé a leer sola porque consideré que debía de hacerlo. No entendí nada y se me dificultó muchísimo. La respuesta a esa pregunta es clara. Bajemos, Sergio. Ok. En el libro de Mateo 11:25, la palabra de Dios, y hoy vamos a estudiar las parábolas, pero la palabra de Dios, cuando nosotros no la entendemos, se debe principalmente a que el Espíritu Santo no está en nuestros corazones y no hay revelación.
cuando Jesucristo está predicando, Él dice que a nosotros nos conviene, en San Juan 14, que Él muera, porque cuando Él muere va a quedar un consolador. Ese consolador, vicario de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, no ningún hombre, el Espíritu Santo vendrá a nosotros y Él nos traerá a nosotros revelación de la palabra de Dios. Entonces, la revelación viene porque nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y al haber creído en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo queda en nuestras vidas. Así es que a ese efecto o a esa pregunta que para mí fue fundamental y fue la que capturó mi atención, dice el Señor en Mateo 11, 25, 26. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Los niños son los que no son ni sabios ni entendidos, sino que tienen una necesidad en sus corazones. Sí, Padre, así te agradó. Ahora viene la respuesta donde está aquí, dice, todas las cosas me fueron entregadas a mí y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, porque aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiere decir que cuando usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, es porque Jesucristo está en su corazón y le está trayendo revelación. Eso es lo que dice esta escritura. Entonces, ¿por qué no la podía entender? Porque Jesucristo no estaba en su corazón. Cuando Jesucristo llegó a su corazón, empezó a entender la palabra de Dios. Porque dice en una escritura dice que la letra mata, pero que el espíritu vivifica. Vivificar es dar vida. ¿Darle vida a qué? Al espíritu. Al espíritu porque nosotros somos templo donde mora el Espíritu Santo. Seguimos leyendo la carta. Bajemos más, Sergio. Dice, así que la dejé. Y hasta ahora que tengo la oportunidad de estudiarlas con personas que han leído y estudiado. Ahora, en la mañana estaba estudiando Mateo 23 y salieron varias dudas. Se las comento. Mateo 23, 4. Cuando habla de que nos atan pesadas cargas y nos ponen y la ponen sobre los hombros. A mí eso y ahora voy a explicar cuáles son las pesadas cargas. Cuando se realiza el primer concilio de la Iglesia de Cristo, repito, el primer concilio de la Iglesia de Cristo, quien dirige ese concilio es el apóstol Santiago o Jacobo. Hay una gran molestia por lo que está aconteciendo, porque si ustedes leen en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, aparecía otro evangelio. Y Pablo le hace la aclaración a los de Gálatas de que no hay ningún otro evangelio, que no importa si un ángel lo enseña, el evangelio es solamente el que Cristo predicó y el que los apóstoles estaban enseñando. Entonces, en ese concilio, que es el concilio de Jerusalén, dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ahora van a ver cuál es el asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre los gentiles que oyesen la palabra de mi boca y la palabra del evangelio y creyesen. Acuérdense, y más adelante lo voy a mencionar, que el apóstol Pedro fue encargado del pueblo judío y Pablo fue encargado del pueblo gentil. Quiere decir que el conflicto que había en ese momento era que el Pedro quería judaizar a los cristianos y Pablo decía que no era así, porque en el judaísmo, como ya nosotros lo vimos, ponían pesadas cargas sobre las personas, como aquí lo apunta bien la persona que lo escribió en Mateo 24, 23, 4. Y dice, versículo 8, y dijo Dios, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, dice, a los santos lo mismo que a nosotros. Subamos más, Sergio. Dice, y ninguna diferencia hay entre nosotros, los judíos, y los gentiles. Ellos, nosotros y ellos, dice,
purificando la fe en sus corazones. Bajemos más. 10. Pues ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de las personas, de los discípulos, un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Cuando nosotros llegamos a nuestro Señor Jesucristo, acordémonos que la salvación que nosotros tenemos es un regalo de Dios. En el libro de San Juan, capítulos 12 y 13, dice el Señor que aquellos que creen en Jesús, que confiesan a Jesús, Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Eso es lo que dice. Dice, y para ser hijo de Dios, dice, no es por sangre, porque todos los judíos hubieran sido salvos, ni es por voluntad de carne, no es porque a mí me lleven y me digan, y le digan a alguien que me haga a mí hijo de Dios, dice, ni por voluntad de varón, ni porque nadie diga que yo soy hijo de Dios, dice, sino de Dios. Yo soy hijo de Dios, no porque haya intermediación de ninguna persona, sino porque así está establecido bíblicamente que Dios es el que determina que yo soy hijo de Dios. Por eso Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos. Quiere decir que van a entrar en el reino de los cielos aquellos en los cuales Jesús habita en el corazón. Entonces vamos a ver, la salvación que nosotros tenemos viene a través de nuestro Señor Jesucristo, no viene a través de ninguna obra, no viene a través de ninguna obra impuesta por hombres, no viene por eso. Y Pablo lo aclara en el capítulo, en Efesios 2, versículos del 8 al 10, dice, porque por gracia, que es un regalo inmerecido, por gracia sois salvos, por medio de la fe, solamente es creer, como dijimos en San Juan 1:12, porque a nosotros nos dio la potestad de ser hijos de Dios, dice. Y esto no de vosotros, dice, pues es, y eso es importante entenderlo, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no es por una obra, no es porque usted se flagele, ni es porque usted haga un sacrificio humano, no es por eso, dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La pregunta es, ¿cuáles obras son las que nosotros tenemos que hacer? Y ahí lo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, las obras que nosotros tenemos que hacer es la de predicar el evangelio a todas las naciones. Esa fue la misión que a nosotros el Señor nos encargó. Mateo 11:28, refiriéndose a las obras y a un pueblo cansado y agobiado por tanta carga, después de haberse peleado Jesucristo con los fariseos, como ya era costumbre, Él deja esta nota y dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesucristo está diciendo que Él es el descanso de nosotros. Y vean qué interesante lo que dice aquí. Porque nos va a dar descanso, pero las obras que nosotros tenemos que hacer son las que Él nos indica. Vean lo que dice aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Soy manso y humilde de corazón, dice. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Vean lo que dice aquí con respecto a las cargas. Dice, porque mi yugo, el yugo que Él pone sobre nosotros es fácil y ligera mi carga. O sea que el Señor a nosotros no nos impone ninguna carga. Jesucristo pagó con su sangre la libertad nuestra. Él nos sacó del yugo de la esclavitud, del pecado, y nos compró por precio de sangre y nos llevó a un reino, al reino de Dios Padre. Y en ese reino de Dios Padre nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. En el libro de Mateo lo vuelve otra vez a decir, y dice en Mateo 12:8, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Jesucristo es el día del reposo. Para los judíos, el día de reposo es el día sábado. Para muchas de las denominaciones que existen, es el domingo, que es el día del sol. ¿De acuerdo? Pero para nosotros, Jesucristo
Para nosotros, el Señor Jesucristo es el que nos da a nosotros el reposo. ¿Cuándo nos da el reposo? Todos los días. Él nos da el reposo a nosotros todos los días. Quiere decir que no hay ninguna carga que nosotros debamos de llevar, ni tampoco ninguna culpa que nosotros debamos de mantener. Es responsabilidad de nosotros entregarle a Jesucristo nuestra vida y hacer la voluntad del Padre. Ustedes oyeron la predicación del hermano Milton el domingo. Esa predicación del hermano Milton el domingo les va a hacer a ustedes entender cómo es vivir en la gracia o en la voluntad de Dios. Vamos a seguir. La pregunta, el punto número 2. ¿Serio? Ok, dice, me da la impresión de que están categorizando los pecados, como cuando la Iglesia Católica ordena que confesemos nuestros pecados. Vamos a ver, la Biblia no habla de categoría de pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado es dejar de hacer su voluntad. Porque acuérdense que la ley ya fue cumplida y nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos demanda a nosotros en la gracia. ¿Y qué es lo que nos demanda en la gracia? Pues hacer la voluntad del Padre. Entonces él dice aquí, y no categoriza, dice, porque la paga del pecado es muerte. Cualquier pecado que usted tenga es muerte, dice, mas la dádiva o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Entonces no hay categorización de pecados. No hay pecados grandes ni pecados pequeños, pecados negros ni pecados blancos ni pecados azules ni oscuros. No hay. Para Dios pecado es pecado. ¿Cómo se define la Biblia en el pecado? Se define como un errar al blanco, equivocarse. Cualquier persona que se equivoca está errando al blanco, pero acordémonos lo que dice el Señor. Él dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso está, y apúntenlo para que lo sepan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿De cuál pecado? De cualquier pecado. La paga de cualquier pecado es muerte. 3. No me queda claro si eso de ir a confesarle los pecados a un sacerdote está en la Biblia. Sobre esto podemos hablar muchísimo, pero aquí saqué algunas escrituras. Si quieres subirlo un poquito más. Sergio. Cuando Jesucristo estaba teniendo conflictos con los fariseos, saqué 2 respuestas donde dice los mismos fariseos que eran conocedores de la ley, pero terriblemente equivocados en su aplicación. Entonces decía Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que hace blasfemias? Porque cualquier persona que se otorgue el derecho de perdonar pecados blasfema. Sacado de este contexto de la Escritura. Y le dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Solamente Dios perdona los pecados. Y más adelante, porque aquí más adelante, Marcos vuelve a aclarar o a extender, como ya lo habíamos visto, que Dios es uno, San Juan 10:30, dice Marcos 2:7, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. En la tierra, el único que tiene facultad para perdonar los pecados es Cristo Jesús. Ahora, acuérdense ustedes que el único mediador entre el Padre y nosotros es Cristo Jesús. Aquí voy a revelar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que ustedes lo vean en Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, ¿quién es el que me confronta a mí de pecado? El Espíritu Santo es el que me confronta de pecado. Eso está en San Juan 15. El Espíritu Santo es el que me confronta de pecado. ¿Para qué me confronta de pecado? Y dice aquí, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Y delante de quién? Nuestro abogado es Cristo Jesús. ¿Para con quién? Para con el Padre. Entonces, el Padre es el que perdona el pecado, el Espíritu Santo es el que me confronta con mi pecado y el que me lleva al Padre en mi arrepentimiento es Cristo Jesús. Entonces,
¿Quién perdona mis pecados? Dice Dios a través de Jesucristo y con la confrontación del Espíritu Santo. Seguimos. Pregunta número 4. Sergio. En Jeremías 11:20, bueno, ahí me equivoqué una palabra. En Jeremías 11:20, cuando estamos hablando de la confesión delante de Dios, nosotros, delante de Dios dice, pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la mente y el corazón. ¿Quién juzga y quién escudriña? Solamente Dios. Vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. ¿Ante quién expuso Jeremías el problema? Lo expuso ante Dios. ¿Qué fue lo que Dios vio? Dios vio y escudriñó su mente y su corazón. ¿Por qué se lo escudriña? Porque él está buscando la justicia. ¿Y cuál es la justicia? Ser justo, llegar delante de Dios, declararse culpable, y como vimos en el versículo anterior, Jesucristo, que es mi abogado, va a interceder por mí delante del Padre, y el perdón viene solamente de parte de Dios. Muy bien. La número 4 dice, siempre me ha parecido un acto que no comparto, porque el sacerdote es ya humano y tan pecador como nosotros. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué dice la Escritura en eso? Jeremías 17:5 dice lo siguiente, refiriéndose a los hombres, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros no debemos de confiar en el hombre, solamente debemos de confiar en Dios. Y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Repito, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre y que pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nadie puede perdonar mis pecados, ni nadie me puede hacer hijo de Dios, sino solamente Dios. No hay otro más. Y Jesucristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. 1 Juan 5:7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. Los 3 son uno. Por eso la función del pecado, la función de los 3 en cuanto al perdón de mis pecados viene. Primero, la confrontación del Espíritu Santo. Segundo, Jesucristo, que es el mediador y me lleva al Padre. Y 3, el Padre, que es el que me perdona. En otra escritura de Jeremías 17:10, referente al mismo tema, dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Jesús escudriña la mente y el corazón para darnos a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. ¿Cuáles obras? Las obras que el Señor dejó preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Seguimos hablando. 2. Ese es otro grupo de preguntas, la 2. Dice Mateo 8:9, me enseña que maestro solo hay uno y es Cristo, y el Padre está en el cielo y no en la tierra. Entonces, una vez más, la Iglesia Católica me confunde. Vamos a aclarar un poquito todo esto con algunos versículos. Dice, al llamar a los sacerdotes Padre y al Papa Santo Padre, esto sería una creación de la misma Iglesia. Lo voy a contestar con las Escrituras. Dice Isaías 42:8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, dice, y a otro no daré mi gloria. La gloria de todo lo que está creado es solamente de Dios. A nadie le toca la gloria de Dios, solamente a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es claro lo que estoy diciendo. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Queda claro, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte la gloria con nadie, con nadie. Hay un error que también tenían los judíos en aquella época y creían que por estar haciendo sacrificios todo el tiempo los pecados se perdonaban. Y vea lo que dice aquí en Mateo 10:11-12, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Repito, que nunca pueden quitar el pecado. Dice, pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir esto, que cuando usted recibe a Jesucristo, todos sus pecados pasados, presentes y futuros son y serán perdonados cuando usted se arrepienta. Nada más Él. No porque usted todos los días vaya a establecer un sacrificio. No, no es por eso. En el capítulo 15 del libro de los Hechos, ya les mencioné esto, se hace el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén. Extrañamente, si Pedro fue el encargado de la iglesia, ¿por qué lo dirigió? Ahora, la iglesia se constituye al Papa y después le puede dar la eficiencia de acuerdo a una bula papal en el año de 1098. Y nada más les quiero hacer una mención. Yo el bachillerato en teología lo saqué en la Iglesia Católica. Así que yo conozco un poquito las encíclicas que están hablando de las bulas papales. Pero ese tema lo vamos a hablar. El primer papa no fue Pedro, ni tampoco hay papas en la iglesia. Acuérdense cuando estuvimos estudiando nosotros que eran primero el Padre, después el Hijo y después todos nosotros, todo lo que es la iglesia y todos somos iguales. Sigamos en la lectura. Sergio. Dice, y aquí hablo de los apóstoles, ustedes tienen algunas escrituras, dice, Pablo fue el apóstol de los gentiles, y aquí tienen las escrituras, y Pedro fue el apóstol de los judíos. Dice, Pedro era casado, dice, y andaba enseñando junto con su esposa, algo que nosotros no vemos, y que las escrituras sí lo dicen. Vean lo que dice Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de postrada en cama y con fiebre. Quiere decir que Pedro era casado. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo le sanó a su suegra. Él era casado. ¿Y cómo andaba predicando Pedro? ¿Pedro había dejado botada a su mujer? ¿Se había separado para seguir el ministerio? No. Vean lo que dice aquí. En 1 Corintios 9:5 decía, ¿no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer? Dice, como también nosotros apóstoles. Dice, y los hermanos del Señor y Cefas era Pedro. Pedro andaba predicando con su esposa y los hermanos del Señor, que eran Judas y que era Santiago, también andaban con sus esposas predicando. No tiene nada de malo, fue el ministerio. Quiere decir que entonces el origen del celibato y del no casarse en la Iglesia Católica no tiene un asidero bíblico. Vamos a ver, sigamos aquí. Dice, ¿estaría magnificando a esas personas? O sea, están magnificando a las personas que están hablando arriba y le dice, estamos hablando de toda una orden en cualquier iglesia, en cualquier religión, ¿de acuerdo? Todos nosotros somos la iglesia, no hay uno que sea más, y ya lo vimos nosotros en Mateo 23. Dice, ¿estaría magnificando a esas personas colocándolas en altares y sitios privilegiados? Para el efecto, si alguno quiere enterarse por su propio medio, léase Santiago 2, pero voy a hablar aquí del libro de Hechos 14:12. Vea lo que dice aquí. Y Jesús es la piedra reprobada por vosotros. ¿Quiénes? Los fariseos y los saduceos y todo. Y ya en ese momento había otro evangelio. Dice, ustedes desecharon a Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza de la iglesia, del ángulo. La cabeza de la iglesia es y será siempre Cristo. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más puede darte la salvación si no es a través de Cristo Jesús, y el que te determina como padre como hijo es Dios. Aquí está claro. Ahora, con respecto a adorar a las personas, con respecto a hincarse delante de las personas, con respecto a honrar a personas en este mundo, vamos a ver 3 versículos. ¿Sí vamos, Sergio? Que me quede primero Mateo 4, del 9 al 12. Ok, vamos a ver lo que dice aquí. No. Que quede primero aquí Mateo. Cuando Jesucristo es tentado por Satanás, Satanás le está ofreciendo toda la riqueza del mundo. Quiere decir que uno de los símbolos que Satanás tiene es la riqueza en la iglesia, la riqueza material. Y le dice, ese que está entre paréntesis, yo lo agregué. Y dice, y Cristo le dijo a Satanás, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué le contestó Jesús? Dice, Jesús le dijo, vete Satanás, y lo primero que le dice, porque escrito está, o sea, en la palabra de Dios está, y le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo
servirás. No es que solamente a Él debemos de adorar, es que solamente a Él debemos de servir, solamente a Él debemos de oír, solamente Él es el guía de nuestra vida. Le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La misma situación le acontece a Pedro cuando a Cornelio se le enferma una hija y él tiene una visión y manda a traer a Pedro. Ahora vean lo que contesta Pedro, la humildad de Pedro. Dice, Hechos 10, 25, 26, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose se hincó a sus pies y lo adoró. Esa fue la actitud de Pedro y de la actitud de Cornelio. Y Pedro, que ya había dado muestras de ser un buen cristiano a partir del capítulo 3 del libro de los Hechos, dice, mas Pedro se levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro le está diciendo, a mí no me tienes que adorar, yo soy hombre, solamente tienes que adorar a Dios. Y vámonos al tercero. Cuando el apóstol Juan está ya en el ocaso del libro del Apocalipsis, ya está terminándolo, él está en una conversación con un ángel. Entonces, en esa conversación con un ángel, Pablo adora al ángel. ¿Y qué le contesta el ángel? Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 9 dice, y el ángel, le voy a poner aquí el ángel porque no puse, y el ángel le dijo el ángel, no lo hagas, los ángeles no adoran a los hombres, nosotros somos superiores a los hombres, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos 1:14, y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo en el espíritu tuyo y de tus hermanos y de los que guardan la palabra de Dios. ¿Qué le dijo al final? Adora a Dios. No debemos de adorar a ningún hombre. Así como nosotros no debemos de hacerle caso a ningún hombre, sino solo a Dios, tampoco debemos de adorar a ningún hombre. Muy bien, vamos a seguir en el punto número 3. Dice, cuando indican que buscan seguidores entre mar y tierra, dice, y los hacen 2 veces más hijos del infierno, agrego eso que está en la escritura, le dice, eso es alguna forma lo que hacen los testigos de Jehová de ir de casa en casa, no solamente los testigos de Jehová, todos los que siguen, los que no siguen la palabra de Dios. Y aquí lo voy a decir, voy a aclararlo. Las personas que andan detrás de doctrinas que no son bíblicas, hacen a las personas 2 veces más hijos del infierno, porque nosotros vamos a ser juzgados conforme al evangelio, conforme a la palabra de Dios, no conforme a ninguna tradición, no conforme a ninguna doctrina, no, vamos a ser juzgados conforme a los evangelios. Eso está en Romanos 2, del 13 al 16, por si lo quieren ver. Refiriéndose a los testigos de Jehová, pero yo lo voy a aclarar aquí todo. Cuando la iglesia se funda, vamos a ver quién es el que desarrolla la iglesia, pasemos, ¿serio? Ahí está bien. Dice, en Hechos 2:42, refiriéndose a la iglesia, dice, y la iglesia, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, no había un líder que diera la comunión, dice, y perseveraban en la comunión unos con otros, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que es iglesia. Los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Esa palabra se llama koinonía, se llama en griego, se llama participación, se llama orar unos por otros, se llama interceder unos por otros, se llama tener todos en común. Le dice, entonces perseveraban en la doctrina, tenían la comunión unos con otros y partían el pan y oraban. Esas son las 4 cosas que le están demandando a la iglesia. Y vamos a ver quién era el que hacía la iglesia grande. Entonces decía, alabando a Dios, porque arriba estamos hablando de que la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, el Señor, dice Jesucristo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No son personas físicas las que añaden a la iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Quién es el que las añade? De acuerdo a esta escritura, las añade el Señor. Él es el que añade las personas a la iglesia. No son personas. Y cuando estamos hablando de los tiempos finales de la apostasía, ¿qué nos manda a nosotros el Señor Jesús? Porque nosotros tenemos, o muchos tienen, yo por lo menos no, y espero que ninguno de los que estamos aquí lo tenga, una claridad
meridiana de lo que es la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a los tiempos finales, donde ahorita tenemos nosotros tanta y tanta doctrina por todo lado. Y doctrina me refiero a enseñanza, y los cristianos seguimos la enseñanza de los apóstoles. Decía entonces aquí, Pablo, cuando le escribe a la carta a los tesalonicenses y le dice, pero con respecto a la venida de del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, un ruego es una súplica. Es una súplica vehemente que está haciéndole Pablo a los habitantes de Tesalónica y les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Dice, no os conturbéis, ni siquiera entre en conflicto. Si usted conoce la doctrina, quédese en lo que está de acuerdo a las Escrituras, porque por eso la Biblia se llama la palabra de Dios. La Biblia se llama la palabra de Dios. No se llama, no tiene ningún nombre. No se llama ni el libro, ni la perla de gran precio, no se llama de ninguna forma. No se llama las cartas o la atalaya, no tiene ningún nombre. Es la Biblia, nada más que la Biblia. Dice, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, no se dejen engañar, la Escritura es clara. Y si fuera nuestra significa que aunque ellos lo hubieran dicho, no lo cambien, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca y lo único que nos guarda a nosotros es la palabra de Dios. Dice el 13, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Todas las falsas doctrinas. Todas las falsas doctrinas que existen en este momento, dice. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vea lo que dice en el 4. El que se opone y se levanta, contra lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que esas personas, dicen, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Yo creo que esta escritura no habla más claro porque no puede. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? Eso es el anticristo. Esas son las falsas doctrinas. Eso es el falso profeta. Lo vamos a ver más adelante. Claro, repítalo y por eso lo puse con letra grande. Tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose como Dios, haciéndose pasar por Dios. Sigamos. En 2 de Juan 9, del 1 al 11, con respecto a las falsas doctrinas, Juan hace una aclaración vehemente a que nosotros nos mantengamos la doctrina al extremo de manifestar lo siguiente. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. Cualquier persona que se aparte de la palabra de Dios, de la doctrina de Cristo, no tiene a Cristo. Y la doctrina de Cristo son las enseñanzas de Cristo. Nada más las enseñanzas de Cristo. Eso es todo. No hay otra más añadida. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, el que persevera, pase lo que pase, la duda, los conflictos, los turbiones, todo lo que se le venga encima, dice, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Quiere decir que los únicos que realmente manifiestan ser hijos de Dios son los que tienen la doctrina que Cristo nos enseñó y tenemos que perseverar en ella. Ahora, ¿qué pasa con los que no la tienen y la han torcido? Ya lo que dice el 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenido. No le reciban y no le digan bienvenido. Estamos hablando de doctrinalmente, porque nosotros somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. Las personas tienen que ver en nosotros el cambio, pero no nos vamos a mezclar nosotros con doctrinas que no son las doctrinas que Cristo dejó establecidas.
Dice, porque el que le dice bienvenido a una persona que no tiene mi doctrina, dice, participa de sus malas obras. Yo creo que todo esto es el fundamento de esta pregunta. Y les repito, me encantó la pregunta de la persona que me la hizo. Yo la felicito porque me cautivó mucho lo que me preguntó y me motivó a sacar todos estos versículos. Yo quisiera tener más tiempo para ahondar en este tema, pero lo vamos a hacer después. La parte B de las preguntas, con respecto a las 11 características que sacó, eso fue lo que el Espíritu Santo le reveló a esta persona. Y parte de eso son las respuestas que les estoy dando. 1. Colocan pesadas cargas sobre nuestros hombros. Ya vimos, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es la voluntad del Padre. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona los pecados y nosotros somos santos. Entonces, ¿cuál es el principio de la iglesia? Es el arrepentimiento. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Es el verdadero arrepentimiento. 2. Son presuntuosos y protagónicos. Perfecto, claro que sí. O sea, acuérdense que hablaba, cuando estuvimos estudiando Mateo 23, hablábamos de templos blanqueados. Claro, por fuera están muy bonitos, pero por dentro están podridos. Les gustan los primeros lugares, les gusta que los lleven siempre en lugares de honor, pero ellos no son realmente los que están hablando de lo que Cristo es. Acuérdense que ellos se sentaron en la cátedra de Moisés, como ya lo vimos también arriba. Conocen las escrituras, pero no las predican como son, no las viven como son. ¿Ok? Entonces, por esa razón ponen pesadas cargas sobre las personas, que en apariencia ellos son los que los cumplen. En apariencia ellos son los que los cumplen, pero en la realidad no lo cumplen. Entonces le exigen a las personas lo que no pueden dar. Dice, se hacen llamar maestros, pero no conocen la palabra correctamente, porque solamente hay uno que es Dios. 2. Hay solamente un maestro y la palabra dice que ese maestro es Cristo. El maestro es Cristo Jesús, el rabí. Él es maestro y les encanta que les digan maestros. Pero el único maestro que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Y tercero, es la congregación de los santos. ¿Quiénes son la congregación de los santos? No los que nosotros digamos que son santos, ni que señalemos como santos. Santos son aquellos que fueron escogidos de acuerdo a Efesios 1, 3 y 4, pero voy a mencionar solo el 4, dice, que fueron antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha. Los santos los declara solo Dios, no los declaramos nosotros los hombres. 4, mienten y engañan, claro, porque tienen falsas doctrinas y casualmente esas falsas doctrinas son las que nos confunden. Dice, buscan seguidores mar y tierra, claro, son personas que andan buscando y confrontando a las personas para que ellos se conviertan a sus tradiciones o lo confrontan a uno con sus tradiciones. Y yo quiero decirles algo, cuando ustedes los confronten, no se preocupen. Los cristianos son los que siguen lo que Cristo dijo, por eso se llama cristianos, porque siguen lo que Cristo dijo. A mí no me preocupa que una persona me diga que yo no soy cristiano, porque no es él el que me tiene que decir que yo no soy cristiano. El que me tiene que decir que soy o no soy cristiano es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús fue el que dejó una iglesia. Cristiano es la iglesia de Cristo. Y mientras yo esté en la palabra del Señor, yo estoy en Cristo Jesús. Tercero, dice, buscan seguidores entre mar y tierra. Sí, y los hacen 2 veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es buscando hombres y enseñándoles una doctrina que no es la doctrina de Dios, sino que es doctrina de hombres. Dice, 6, hacen juramentos en el nombre de Dios. Nadie debe de usar el nombre de Dios en vano. Si usted compara los mandamientos que dejó Dios establecidos en el libro de Éxodo capítulo 20, pónganlo por ahí, Éxodo 20, del 1, bueno, ya aparecen todos detallados, ustedes se van a dar cuenta que es honrar a Dios, dice, y no adorarán a falsos dioses. Dice, ni harán imagen de ellos, dice, de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No harás imagen. Muchas de las doctrinas, si no ustedes preocúpense e investiguen, que dicen unas doctrinas de los mandamientos, de lo que es honrar a Dios, y otros lo que dicen de lo que realmente se dice. Son cosas diferentes. Nosotros entendemos por honrar a Dios solamente a Él. Nuestra comunión es con Él. Por eso nosotros no tenemos dudas de quién es nuestro Dios. Dice, hacen juramentos en el nombre de Dios. Dice, 7, no practican la ley, no practican la justicia, la misericordia y la fe, porque solamente Dios
es el que hace que nosotros hagamos eso. Los hombres no pueden aplicar la justicia. Si usted lee el libro de 1 de Corintios 6, dice que nosotros no osemos, que no se nos ocurra llevar a un hermano de la iglesia a los tribunales, porque nosotros estamos bajo el juicio de Dios, no bajo el juicio de los hombres. Dice, porque ustedes no saben que nosotros vamos a juzgar a los judíos y que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Cómo nosotros vamos a llevar a un hermano en Cristo Jesús a que dirima sus conflictos delante de los tribunales de los hombres? Dice la palabra de Dios que no, que nosotros no lo debemos de hacer. Que en todo caso, si tenemos un conflicto, tenemos que irnos al concilio de la iglesia, los hermanos de la iglesia, para resolverlo. Eso está en el libro de Mateo 18. ¿Por qué? Porque en la iglesia Jesús ha formado los corazones de los hombres para justicia, misericordia y fe. Y todo se resuelve en oración delante del Padre, y Él es el que traerá a la luz la verdad. Sigamos, Sergio. 18. ¿Tienen una doble moral? Por supuesto. 8, sí, 8. Tienen una doble moral. Ya nosotros lo vemos, o sea, es cuestión de abrir los periódicos todos los días y darnos cuenta de la doble moral. Nosotros tenemos gente de doble moral. Las personas que se andan enriqueciendo con la palabra de Dios, dice, el que busque el cielo como ganancia tiene el infierno como premio. Todas las personas que han vivido por siglos de la palabra de Dios tienen una doble moral. Tienen una doble moral. Porque hay muchas maneras de cobrar el diezmo, de pedir el diezmo. Unos lo piden directamente por el dinero, pero otros cobran por sus servicios. Y es exactamente igual o peor que el diezmo. Muy bien. Dicen, buscan culpar a otros de sus errores, por supuesto. Si ustedes obviamente vuelven otra vez y abren los periódicos, ustedes se van a dar cuenta que el culpable ahora, el que comete el pecado, es el culpable, es el absuelto. Y al que se lo cometieron es el pecador. O sea, aquí estamos mal. Muy bien, dice, matan a los emisarios del Señor. ¿Cuántos cristianos han muerto a través de la historia por defender sus doctrinas, las verdaderas doctrinas cristianas? Millones. Millones de cristianos. Y finalmente no se arrepienten porque usted sigue viendo las mismas obras que están haciendo. Bueno, la persona que escribió esta carta, yo le quiero dar gracias. A mí me encantó. De verdad que me encantó. Y ahora le voy a mandar bueno, esa carta yo quiero que si a alguno le interesa que se la mandemos, se la vamos a mandar. Por eso la importancia de estas preguntas, porque así vamos a entender más. Estúdienla, escudriñenla y ustedes se van a dar cuenta, exactamente, se van a dar cuenta de lo que es leer uno la palabra de Dios y empezar a sacarle riqueza. Cualquier pregunta que aparezca posteriormente, igualmente me la mandan y nosotros con mucho gusto la vamos a contestar. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de canal. Vamos a entrar en el estudio. Mateo 13. En Mateo 13 vamos a estudiar nosotros 7 parábolas. La parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, la parábola de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Esto que estamos hablando aquí es lo que va a acontecer en la historia de la iglesia. Y ahora lo vamos a empezar nosotros a explicar. Así como en Mateo 24, no lo hemos estudiado todavía, se narra lo que va a sucederle al pueblo de Israel. En Mateo 13 se narra también lo que va a suceder con la iglesia. Y vamos a estudiarlo porque, de acuerdo como les decía a ustedes la vez pasada, el lunes de esta semana tuve una conversación con 2 hermanas de la iglesia allá en Bronzeville, específicamente con Ana Ravicé y con Inés Ravicé también, y empezamos a hablar de la parábola. Y obviamente nosotros tenemos una enseñanza que hay muchas maneras de explicarlo, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos vamos a ir exactamente a lo que la palabra de Dios dice, para que ustedes puedan entender que una cosa es lo que nosotros hemos oído y otra cosa es lo que realmente la Escritura dice. Porque hay que irse a todo el contexto de la palabra de Dios.
A eso es a lo que yo me refiero. Entonces, todas estas parábolas nosotros las vamos a ir estudiando. Y yo obviamente lo voy a pasar por notas, no voy a pasar toda la nota y espero que hoy terminemos hasta donde vamos a llegar. La primera parte no se las mandamos, la vamos a ver al final de este estudio, pero sí esta es la segunda parte. Así es que tanto la nota que ustedes tienen, que hice ahorita, como este estudio, ustedes lo van a recibir. Y estúdienlo, porque cuando estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de lo que está sucediendo en la tierra, no es donde está Dios. Aquí es el reino de los cielos porque aquí está la iglesia. Y la iglesia se está enfrentando o confrontando, yo diría que más bien está participando de hacer un reino. Nosotros venimos a construir un reino. No se está en el reino de los cielos. ¿Ok? Aquí también les puse, bajemos un poquito, Sergio. Este cuadrito, bájemelo un poquito, Sergio. Este cuadrito ustedes lo van a leer con bastante paciencia y lo van a entender. Por un lado tienen ustedes lo que hace la palabra en el individuo y lo que hace en términos generales. Y en la parte de abajo dice en el mundo. Ustedes se van a encontrar, dice en el mundo. El reino de los cielos es semejante a. Dice, el campo es el mundo. ¿Qué va a pasar en el reino de los cielos? Entonces dice, la explicación en parábolas fue una situación divina. No se preocupen mucho por eso, ustedes lo van a leer. Pero lo que yo quiero decirles es que este gráfico, cuando ustedes lo tengan en sus manos, despacito y con buena letra, tal vez ahora no lo van a entender, tal vez ahora se van a complicar toditos, si lo ven. Pero conforme lo vayamos estudiando, ustedes lo van a ir entendiendo. Acuérdense que el compromiso que tenemos todos es que nos vamos a ir de cabeza en la palabra de Dios. Nos vamos a ir de cabeza en la palabra de Dios, tratando de entender y de comprender cada uno de los términos que aquí aparecen. ¿De acuerdo? Sergio, ahora pasemos a la lectura de Mateo 13. Y después seguimos aquí. Ok, no, ese es el estudio propiamente dicho. La palabra. No, es eso. Yo voy a exaltar algunas de las palabras que yo voy a explicar ahora más adelante. Y las vamos a ver profundamente. Dice, Mateo 13, la parábola del sembrador. En aquel día salió Jesús de su casa. ¿De cuál casa? Y se sentó junto al mar. ¿Quién era el mar? Y se le juntó mucha gente y entrando él en el arca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Vemos que en el 1 dice Jesús salió de su casa y ahora que al final del 3 dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Jesús sale de algún lado y sale a sembrar, vamos a ver qué va a sembrar. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves. Entender el concepto de las aves es importantísimo. Las aves, entenderlo es importantísimo. Dice, y vinieron las aves y la comieron. Las aves se comieron la semilla que había sembrado el sembrador. Dice, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, la luz se quemó porque no tenía raíz. Se secó. 7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Dice, el que tiene oídos, oiga. Sigamos, Sergio, para abajo. Ahora él va a hablar del propósito de las parábolas. ¿Por qué Jesucristo habló en parábolas? Eso lo vamos a explicar, no se preocupen. Dice, entonces acercándose a los discípulos dijo, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo Jesús dijo, porque a vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? Esos vosotros eran los seguidores de Cristo. ¿De acuerdo? Como leíamos ahora en Mateo 11,
porque Jesucristo escondió de los sabios y los entendidos. Él esconde de los sabios y los entendidos la palabra de Dios y se lo da a los niños. Aquí lo está diciendo, dice, porque a vosotros, a los que son como niños, dice, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón nunca van a entender la palabra de Dios. Va a ser un libro como un libro de ciencia, rebatible humanamente hablando, como dijo Jesucristo cuando estaba en el Edén. Y les dijo, de todo el árbol del huerto podrás comer. Génesis 2, 16 y 17 dice, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y eso es lo que está pasando aquí. El raciocinio del hombre lo mató. Dice el 13, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso se llama espíritu de estupor. Oyendo, pero viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque es letra muerta. Por eso no lo entienden. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Qué está diciéndole aquí? Él está diciendo que las personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios van a leer la palabra de Dios y no la van a entender. La van a leer y no saben lo que dice. Esa es la profecía que está ahí, lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo en el corazón. Bajemos del 15 hasta el final, ¿serio? Ok. 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón del pueblo se ha engrosado. O sea, el corazón se ha vuelto necio. Está acostumbrado al mundo. El corazón de este pueblo se ha engrosado. No es sensible a la palabra de Dios. Dice, y con los oídos oyen pesadamente. Dice, y han cerrado sus ojos. Pero no ven con los ojos. Pero no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan. Vea, se conviertan y los sanen. Él les está pidiendo que se conviertan y que sean sanos. Bienaventurados vuestros ojos, le está diciendo a los que recibieron a Cristo, dice, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. 17. De cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Acuérdense que en la primera clase yo hablé de una revelación progresiva. No fue lo mismo que le revelaron a Adán, que lo que nos revelaron a nosotros, que ya prácticamente toda la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, esta es la escritura que vamos a explicar. Yo creo que voy a durar, no sé si la vamos a ver toda, pero voy a tratar de hacerlo lo máximo posible para tratar de llegar hasta el final. Pero vamos a ver, serio, pasémonos ahora al estudio. El documento ok, bajemos. Muy bien, vamos a empezar. Dice, este es un capítulo que es esencial en la Biblia para entender la iglesia. Una de las conferencias que vienen pronto es referente a la iglesia. ¿Cuándo se funda la iglesia? ¿Cuándo es que Dios da la profecía de la iglesia? Entonces, este es un capítulo interesantísimo y de los más profundos que ustedes van a encontrar en las escrituras. Ok, entonces Jesucristo acaba de tener un conflicto muy grande con los fariseos. Él es sacado del templo. Él no tiene a dónde predicar. Entonces, y Jesucristo se va molesto. Entonces dice, aquí es, la rebelión contra Cristo alcanza su clímax y se vuelve de la nación judía a todo el que viene a él. Ahora, él sale de los judíos
Él sale de los judíos y empieza a predicar un evangelio. Él no predica la ley. Él va a cumplir la ley. Sin embargo, el sustento de la gracia está en la ley. El pacto de la gracia aparece en Jeremías 31, 33 y 34, cuando el Señor dice que Él pondrá la ley en la mente y en el corazón de los hombres. Habían muchos que lo seguían y estaban ya cansados de ser perseguidos. El Imperio Romano era inquisidor. Aquel que se rebelara contra el Imperio Romano lo mataban, lo martirizaban, lo crucificaban, lo echaban en aceite hirviendo, mataban a su familia, lo que fuera. Entonces Jesucristo les está diciendo a ellos en Mateo 11, 28, 30, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Qué interesante es ver esta escritura, porque acuérdense que los apóstoles y los seguidores de Cristo, una vez que recibieron a Jesucristo en su corazón, murieron por él. Todos los apóstoles murieron de maneras muy difíciles, muy dolorosas. El único que el Señor Jesús guardó de ese tipo de muerte, aunque no fue exento de sufrir, fue a Juan. A Juan lo echaron en aceite caliente y Juan no murió. Todos los demás murieron de una forma muy lamentable, muy dura. Y todas las personas que eran tomadas presos fueron llevados a las mazmorras o fueron llevados al circo romano y fueron aniquilados de una manera brutal. Acuérdense que en una oportunidad se narra que cuando se opusieron al Imperio Romano crucificaron a 1000 hombres a las veredas de las carreteras. Eso era lo que hacía el Imperio Romano. Y Jesucristo les dijo: vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. El descanso que Él da a nosotros es el descanso de que nosotros tenemos la seguridad de que en el momento que muramos vamos a estar en su presencia. Vamos a tener una vida eterna llena de gozo, una vida eterna llena de paz. Y les dijo: vengan a mí, los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Dice: llevad mi yugo. O sea, llevemos la obligación que nos dice que llevemos. Dice: aprendan de mí. ¿Cómo era Jesús? Le dijo: que yo soy manso y humilde de corazón. Yo soy manso y humilde de corazón. Y cuando nosotros somos mansos y humildes de corazón y estamos en el descanso del Señor, ¿quién va a tener paz? Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Las almas son las que nos van a dar el descanso. ¿Por qué dice él? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El yugo es fácil y la carga es ligera. El Señor nos da a nosotros una labor que nosotros podemos hacer, y ligera porque la vamos a cumplir. Él es el que la hace. Entonces, la pregunta es: ¿qué del reino ahora han rechazado del rey? ¿Qué es lo que están rechazando de él? Vamos a ver, dice, la respuesta aparece en Mateo 13. Dice: Cristo bosqueja el reino de los cielos y explica cómo es el reino de los cielos durante la presente edad y en la posteridad. Jesucristo va a revelar exactamente de qué se trata el reino de los cielos. Él lo va a revelar y lo va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a cambiar hoy el concepto del reino de los cielos. Cuando nosotros oramos al Padre Nuestro, voy a hacer un adelantito. Cuando nosotros estamos orando el Padre Nuestro, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino, venga a nosotros. Le estamos pidiendo al Padre que su reino venga a nosotros. ¿Qué es que su reino venga a nosotros? Que venga el final, los tiempos finales, para que nosotros gocemos de su presencia. Eso es lo que Él quiere decir. Entonces dice, la respuesta dice del reino de los cielos la vamos a ver a continuación. Vamos, sigamos. Sergio. El escenario de las parábolas. ¿A dónde se están dando las parábolas? Y dice aquí, vamos a ver la primera parte. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. ¿A qué nos estamos refiriendo nosotros con la casa? Vamos a ver. La casa literal en la cual Jesús había enseñado, la sinagoga. Pero no es esta casa a la que se está refiriendo. Dice: puede representar a la casa de Israel. ¿Por qué está saliendo de la casa de Israel? Vamos a ver dos escrituras. La primera, Mateo 10:6, dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo le estaba predicando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vamos a ver qué dijo en el libro de Jeremías. Sé que pasemos a las otras hojas.
Jeremías 5, 20, 21 dice lo siguiente. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá diciendo. Acuérdense que acabamos de leer que ellos eran ciegos y sordos. Dice, oíd ahora esto. Pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve y que tiene oídos y no oye. ¿A quién se está refiriendo? Dice el 20. Anunciad esto en la casa de Jacob. Esto es lo que le está, ahora sí pasarnos al otro lado, ¿serio? Esto es lo que él le está, no, a las otras hojas. Esto es lo que él le está indicando a los judíos, al pueblo de Israel. Le está diciendo que el pueblo de Israel es un pueblo que no oye, es un pueblo que no ve, y entonces les está dando la oportunidad nuevamente de que los apóstoles vayan y les prediquen a ellos primeramente. Entonces le digo, si no id antes a las ovejas perdidas de Israel. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, al dejar la casa, entonces estamos claros de que la primera instancia es que él sale de su casa. ¿De dónde sale? Él sale de la casa de Jacob. Él sale de la casa de Israel. Él sale de la casa de Israel y va a empezar a predicar. No sabemos a dónde va a predicar, pero vamos a ver a dónde predica. Entonces dice, al dejar la casa está diciendo simbólicamente, como ya lo vimos arriba, que había dejado a la nación y ahora se volvería a los gentiles. Porque él sale de la casa, como dice aquí, y se sentó junto al mar. ¿Qué significan las aguas en la Biblia? Vamos a ver qué significan las aguas en la Biblia. Bajemos, Sergio. El agua significa, dice, las naciones gentiles del mundo. Vamos a ver las escrituras. En Apocalipsis 17:15 encontramos la definición de lo que significan aguas, de lo que significa mar. Dice, y también dijo, las aguas del mar que has visto donde la ramera se sienta son, vea lo que son las aguas, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Son todos los pueblos gentiles, incluyendo a los judíos. Dice, son pueblos, no un pueblo, son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. Jesucristo está saliendo y le va a predicar al mundo gentil. Eso es lo que él está saliendo. Sale de la casa de Israel y le va a empezar a predicar en el mundo gentil. ¿A dónde está esa profecía? Isaías 65 dice, entonces verán y resplandecerán, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se ha vuelto a la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Ahora Jesucristo sale cumpliendo esta profecía y le dice, yo salí de la casa de mi padre, del pueblo de Israel, para irle a predicar a los gentiles. Ahora somos los gentiles nosotros los que tenemos la opción de entender hacia dónde vamos. ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Por qué Jesucristo sale a los gentiles? Pasémonos al otro lado, ¿serio? Vamos a ir a ver Efesios 2:12. ¿Quiénes eran los gentiles y por qué es que él les sale a predicar a los gentiles? Dicen 2:12, dice, en aquel tiempo, esto refiriéndose a los gentiles, dice, estabais sin Cristo, esos eran los gentiles. Los gentiles no eran parte del pueblo de Israel, dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos estaban completamente alejados de la ciudadanía de Israel, dice, y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ellos no tenían absolutamente nada para alcanzar la salvación. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, antes de que Jesucristo muriera, alejados de la ciudadanía de Israel y lejos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin dar lugar en el mundo. El pacto de la promesa en el que se encontraba en ese momento, antes de que muriera Jesucristo, era el pacto de la ley. Ya Jesucristo en Efesios murió. Entonces ahora están en el pacto de la gracia y después lo vamos a entender. Porque Jesucristo más adelante abre en el 13, 14 y 15 de que ahora de los dos pueblos, él va a ser uno solo, que va a unir el pueblo de Israel, si quiere pasemos, sé que atrás de las notas, que él va a unir al pueblo de Israel con el pueblo de los gentiles y van a ser de los dos pueblos uno solo. Ya no hay dos pueblos en Cristo Jesús. Aunque tres pueblos sí hay, y eso se manifiesta en 1 Corintios 10:34 cuando dice que son tres pueblos. Dice, es el pueblo judío, dice, es el pueblo de Israel y son los gentiles. Y la iglesia. Ahora la iglesia es lo que Jesucristo funda.
Entonces vamos a ver, ahora dice la escritura, y Jesucristo ahora habla nuevamente con los discípulos y ustedes van a ver cómo el discurso cambia. Lo que él había hablado inicialmente era que se fuera a predicar solamente a los gentiles. Eso fue en Mateo 10, 5, 6. Ya lo vimos esto, dice. A estos dos envió y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis. En ese momento no iba a ir a los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. La instrucción que les está dando en Mateo 10 es que él venía a tomar la casa de Israel, a recuperarla, pero no creyeron. Entonces les cambia el discurso ahora, que era la profecía bíblica para cumplirse, y entonces viene Mateo 12, del 17 al 21, y les dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ahora está cumpliendo la profecía de Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, dice, y a los gentiles anunciará juicio. Ahora a los gentiles va a ser justos, dice, y a los gentiles anunciará juicio, dice, no contenderá ni voceará, ni nadie hará y a nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Cuando nosotros estudiemos el libro de Romanos 11, ustedes se van a dar cuenta que cuando la iglesia sea arrebatada, primero va a entrar al reino de Dios la iglesia y después va a entrar el pueblo judío, que dicho sea de paso, del pueblo judío, una tercera parte se va a salvar y 2/3 partes se van a perder. De la iglesia de Cristo, un 75% se va a perder, y eso lo vamos a ver en este estudio, y un 25% se va a salvar. Ahora Jesucristo, de acuerdo a lo que hemos visto, le está diciendo a los judíos, que a los apóstoles, que ya no le prediquen a los judíos, sino que vayan y le prediquen a los gentiles, hasta donde vamos. En el capítulo 12, nuevamente, él empieza a hablar ante la inquietud y él va a decir por qué es que el pueblo de Israel se perdió. Y empieza a hablar lo que pasó con el profeta Jonás. Mateo 12, 32, 49. Y les dice, y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Dice, pero no se les dará señal, sino la señal del profeta Jacob. Ellos, los judíos, querían que se les diera a ellos una señal para demostrarles que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Jesucristo le dijo, yo no vine para darles señales a ustedes, la señal que yo les voy a dar es que yo voy a resucitar. Y yo voy a resucitar y conmigo los que se arrepienten. Vamos a seguir leyendo. Dice, estoy en el 40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. A Jonás se lo tragó la ballena por 3 días y por 3 noches. Y Dios guarde, usted le preguntó a un ateo que si esto es cierto o no, porque no tienen fe. 3 días y 3 noches estuvo. Dice exactamente lo mismo, dice Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches. ¿A dónde descendió Jesucristo? A las profundidades de la tierra. Le dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Los hombres se levantarán y condenarán, dice. Pero ellos se arrepintieron. Ellos se arrepintieron y fue la diferencia y no fueron castigados. Dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Y entonces les empieza a decir ellos, si la reina del sur, hablando de la reina del sur, dice, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando una persona anda buscando la palabra de Dios, quiere decir esto, que las personas vendrán de todos los confines de la tierra, todo pueblo, lengua y nación, a escuchar la palabra de Dios y se arrepentirán en lo que quiere decir. Pero ustedes no se arrepintieron. ¿Y de qué? Como ellos no se arrepintieron, sus pecados no fueron perdonados. Pero Jesucristo resucitó al 3er día por los que fueron perdonados y por los que no son perdonados. Los que no son perdonados, entramos en la blasfemia del Espíritu Santo o el anatema, porque ellos nunca van a aceptar y nunca van a recibir a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones.
Seguimos, vamos a hablar de las parábolas. Bajemos, Sergio. En las parábolas, Jesucristo dijo, ya lo habíamos nosotros oído, que Él había escondido las cosas de los sabios y los entendidos y se las explicaba como a niños. Entonces, ¿por qué Jesucristo hablaba en parábolas? Porque aquel que tiene sensibilidad del Espíritu va a entender lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice que es una parábola. Es una historia en la cual algo familiar explica algo no familiar. Como cuando usted trata de darle un ejemplo a un niño y no entiende lo que usted le está diciendo, usted le trata de poner un ejemplo básico o elemental para que él entienda. Eso es una parábola. Usted le está explicando a él muchas cosas a través de un ejemplo bien sencillo. Y esa profecía aparecía en Isaías 6, del 9 al 10, y está diciendo, y esto también aparece, ustedes lo pueden buscar si quieren, apúntenlo por ahí, en Hebreos 11:8, y se llama Espíritu de Estupor. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, y no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agravia sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya sanidad para él. Esto es exactamente lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, por su incredulidad, no lo entendió. ¿Por qué? Porque ellos venían con otros afanes. Ellos venían con el afán de apropiarse ellos venían con el afán de apropiarse de la palabra de Dios y lo hicieron y no lo entendieron. Todos aquellos que se apropian de la palabra de Dios terminan sin cumplirla, porque se están sentando en el trono de Moisés y están tergiversando las escrituras. Entonces, vamos a ver un poquito las parábolas, para explicar qué es una parábola. Para que los corazones y ojos de los hombres se habían embotado y endurecido y enceguecido. Por eso que se abren parábolas. Al usar parábolas, estimulaba la curiosidad de los interesados, los que en realidad querían saber la verdad. Las personas que estaban escuchando las parábolas entendían lo que Jesucristo hablaba por el tipo de ejemplos que él ponía. Él hablaba de la agricultura, él hablaba de un reino, él hablaba de una serie de cosas que la gente entendía. Acuérdense que, como él le dijo a los discípulos, esto que voy a hablar ahora es solamente para ustedes, para los que tienen espíritu, para el resto no. Por eso les hablo en parábolas. Sigamos, bajemos más, Sergio. Estas parábolas también eran para aquellas personas que entendían, pero ¿qué dijo él con respecto a los que no entendían? Los que eran rebeldes a la palabra de Dios. En Mateo 7:6 da exactamente la respuesta que quieran. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos. No sea que la pisoteen como lo están haciendo. Dice, y se vuelvan y os despedacen. Esto, y se vuelvan y os despedacen, yo quiero decirle, usted nunca confronte a nadie con su doctrina. Cada quien tiene su doctrina. Si usted es cristiano, usted tiene que saber que la palabra de Dios es suficiente para usted. Que el único que lo declara a usted santo es Dios. Que el único que habla de la sana doctrina es Cristo. Y mientras usted no le agregue ni le quite, como dice Apocalipsis 22, mientras 17, 18, 19, mientras usted no le agregue ni le ponga palabras, usted está en el camino de Dios y el mundo se va a burlar de usted, el mundo se va a reír de usted. Dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Por qué? ¿Por qué ellos despedacen? Claro. ¿Cómo murieron los apóstoles? Pisoteados y despedazados. ¿Por qué? Porque ellos defendieron la palabra de Dios, pero la defendieron con sus vidas. Muy bien, vamos a seguir. Dice, las parábolas no evitaron que la gente que realmente quería aprender, aprendiera. Porque en ellas estaba la salvación a los que entramos como niños creyendo. Dice Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los niños no tienen duda de quién es el Señor. Por eso el Señor dice, porque de los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Y nosotros debemos de ser como niños. Yo tengo 65 años y espero ser todavía como un niño, ¿verdad? Eso es lo que yo espero. Ahora, seguimos. ¿Cuál es la razón divina de las parábolas? La razón divina de las parábolas es que Jesucristo va a revelar los misterios escondidos del reino de los cielos.
Eso es lo que va a hacer. Va a revelar los misterios, lo secreto. A través de esta parábola, Él va a revelar algo que no se sabía. Hay muchas escrituras, por eso tal vez la semana entrante ya voy a empezar a dar un poquito más el concepto de lo que es la iglesia, cuando se funde, las profecías que hay. Porque todo este misterio de la iglesia no existía. Lo que más se conocía en aquella época era el libro de Isaías, el libro de Daniel, capítulo 9, versículo del 24 al 27, y la iglesia no aparece. Claro, hoy en día nosotros lo entendemos, pero en aquel momento no. Entonces, en el Salmo 72, esta es la razón divina de por qué esto se da, dice, abriré mi boca en proverbios, que son parábolas, dice, hablaré estas cosas desde tiempos antiguos, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos. Aquí, en Mateo 13, vamos nosotros a entender cosas que habían sido reveladas desde los tiempos antiguos. Cuando ustedes están hablando, y más adelante lo voy a explicar, en Génesis 3:15 dice que habían dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente de la cual nacería Jesús. Pero las simientes están representadas en dos mujeres. Quiere decir que las mujeres tienen, y no las mujeres que nosotros entendemos como físicamente hablando hoy, porque lo vamos a ver también quiénes son las mujeres. Habían dos mujeres. La mujer de pecado, que generaba a los hijos de pecado, y la mujer, porque esa mujer de pecado hizo que todos nosotros naciéramos con el pecado. Eso está en el Salmo 51:5. Dice, y todos nosotros nacimos con el pecado original, con el pecado de nacimiento. Y está la otra simiente de la cual vendría Cristo Jesús. Hay dos mujeres, entonces, y vamos a entenderlas. Porque hay dos simientes. Una simiente es la del pecado y otra simiente es la simiente de Cristo, en la cual todos nosotros íbamos a ser redimidos. Hablando de los misterios, en Efesios 3:8-9 dice lo siguiente. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, estaba refiriéndose a él mismo, me fue dada la gracia de anunciar el evangelio entre los gentiles. ¿A quién le tocó anunciar el evangelio a los gentiles? Le tocó anunciarlo a Pablo. Aquí lo está diciendo él. Dice, me fue anunciado la gracia de anunciar el evangelio a los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta palabra. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Nosotros estamos en la penúltima dispensación. La última dispensación era del milenio. Entonces Pablo habla aquí de las dispensaciones. También vamos a hablar de las dispensaciones. Quiere decir que nosotros vamos a entender los misterios que están ocultos a través de la Biblia en esta parábola. Por eso es tan importante. Dice, un misterio en la Biblia es una verdad oculta en edades pasadas, pero ahora revelada por Dios a través de sus siervos. Eso fue lo que hizo Él a través de las Escrituras. Me parece que ya tenemos bastante tiempo. Les vamos a mandar todas las notas, ahí les van a llegar a ustedes. Son 2 páginas más. Léanlas. Vamos a estar hablando, la parábola del sembrador básicamente va a describir los 4 tipos de a dónde van a caer las predicaciones que Jesucristo va a ir a 4 tipos de personas. Dice, las que están junto al camino son las de corazón duro e indiferentes. Va a hablar de las semillas que caen en los pedregales, son los de corazón superficial, emotivos, y los problemas gobiernan su vida. Vamos a hablar de la semilla que cayó entre espinos. Los que reciben el mensaje son salvos, pero al final son engañados por el mundo. Y después está la buena tierra. Eso les va a llegar ahora y lo van a ver. Ahí vamos a empezar nosotros la semana entrante. Igualmente, me encantó la carta que me mandaron. Si ustedes tienen dudas, mándenmelas. Para eso estamos, para responderlas. Ya sea que las conteste yo, que las conteste el hermano Hermes, o que las conteste el hermano Sergio, que las conteste el hermano Juan, o el hermano Martín, o el hermano Carlos, o el hermano Ernesto, cualquiera de todos la va a poder contestar. Pero mándelas. A mí realmente me encantó la carta y me motiva mucho porque hay un proceso reflexivo. Y eso es lo que realmente me interesa a mí, ese proceso reflexivo. Entonces yo les voy a pedir que lean las notas con detenimiento, busquen las escrituras que ya el hermano Sergio les puso a ustedes. Si no se acuerdan dónde calzan, estamos a un teléfono de distancia. Podemos hablar muy fácil y les puedo mandar la información que ustedes necesiten. Pero sí es importante porque
esta es la base. Ustedes van a ver qué interesante es estudiar la palabra de Dios. No hemos entrado a ver muchísimas cosas. Cuando entremos a ver muchísimas cosas, ustedes se van a quedar con la boca abierta. De ver cómo hemos nosotros aprendido cosas que realmente no son. Porque la vamos a ver a la luz de las Escrituras. Todos los documentos que ustedes van a recibir de parte de nosotros, de los que estamos aquí, van a ser documentos para que ustedes reflexionen y para que ustedes entiendan y para que ustedes escudriñen. La palabra de Dios es impresionantemente rica. Son tesoros. Hay tantos tesoros en la palabra de Dios que no acabaríamos nosotros de descubrirlos. Es más, la única manera en que lo descubramos es cuando nosotros estemos en la presencia de Él. Nada más. Bueno, llegamos al final. Yo les quiero dar gracias a ustedes por escucharnos, a todos nosotros. El domingo, el hermano Milton va a terminar la segunda parte de lo que es el reino de Dios. La voluntad de Dios, eso es lo que él va a predicar. Obviamente, esto va caminando con los otros estudios, o sea, la predicación del domingo camina conjuntamente con esto. Cuando ustedes la comprendan, van a entender por qué estas parábolas y a dónde estamos nosotros llegando. Porque esto no se está dando por una casualidad de esta forma, o sea, hay todo un esquema. Y ese esquema nosotros lo vamos a ver. El próximo miércoles, nuevamente va a estar el hermano Martín terminando con la numerología. Si necesitan documentos de la numerología, nos avisan. Nosotros tenemos, el hermano Martín les mandó escrituras, yo tengo estudios hechos, ¿de acuerdo? Pero los piden con tiempo, porque si no, se nos hace esto un montón. Y sí les pido, por favor, que aquellos que no hayan mandado su correo, mándenlo, porque él me los está mandando todos por grupos y los están recibiendo. Si no tenemos su correo, no se lo podemos mandar. ¿De acuerdo? Les agradecemos mucho a todos. El equipo de trabajo les da a ustedes las gracias y nosotros le damos las gracias al Espíritu Santo por estar en nuestras vidas. Vamos a orar y de antemano los bendigo y les damos la honra y la gloria a cada uno de ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de estar en tu presencia, Señor, de poder ver las riquezas, Señor, que tú dejaste en este libro de la Biblia. Señor, ahora podemos comprender y vamos a seguir comprendiendo, Señor, los tesoros que hay en ella. Tú, Señor, nos has dado el Espíritu Santo. Tú, Señor, haces que nosotros abramos la palabra de Dios. Y repetimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aquella oración que nos tiene delante tuyo. Yo les pido que todos lo hagamos en el lugar donde estamos y le vamos a decir al Señor en silencio y en nuestro lugar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo declaro con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por mí, Señor, y que resucitó al tercer día. Señor, yo lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, porque a partir de tu muerte, el Espíritu Santo, Señor, llegó a nuestras vidas. Y con él, Señor, la manifestación de pecado en nosotros. Y tú, Señor, como nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, Señor, nos das a nosotros, Señor, la intermediación para llegar al Padre y que el Padre perdone nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque grande es tu misericordia. Si no fuera por ti, Señor, no habría ninguna obra posible que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar la salvación. Justo eres tú, Señor. Tú nos compraste por precio de sangre, nos justificaste y nos redimiste y perdona nuestros pecados, Señor. Y podremos decir, como tú lo enseñaste, Señor, que estaremos contigo, Señor, en el reino de los cielos. Gracias, Padre, porque tú has amado tanto al mundo que enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para que muriera por nosotros y nos diera la vida eterna. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendícelos abundantemente, Señor. Que la semilla que tú estés dando, Señor, caiga en la tierra fértil, Padre Santo. No que caiga ni junto al camino, ni que caiga ni junto a los pedregales, ni junto a los espinos, Señor, que se han llevado por los afanes de la vida. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil y crezca
y produzca semilla al 100, al 60 y al 30 por uno. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Padre, y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, a todos. Que el Señor los bendiga. Hey. Quisiera decirle buenas tardes a todos. En el chat, si se van abajo, ahí descargué ya las dos estudios que se compartieron hoy y pueden ustedes descargarlo, hacerlo download y luego ya ustedes lo archivan como quieren. Igualmente en el grupo de Más que Vencedores en vivo. Ya se enviaron a los emails también. O sea que por todas partes lo tienen. Ok, ahora el que no lo recibe es porque no ha dado el correo. Ok, hermanos. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermanos. Bendiga. Bendiciones. Hasta luego, Gracias, Susana. don Danubio. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, Danubio. Gracias. Gracias.